Todos y bienvenidos. El día de hoy vengo con este video tutorial donde vamos a realizar una fuente de C variable. Bien, no sin antes presentarme, mi nombre es Hugo Tobío, soy el tutor de este canal Ingetrónica HTV. Este video lo he dividido en dos secciones. La primera sección te explicaré a pizarra bien cómo es el diseño de nuestra fuente, qué hace cada componente de nuestra fuente y vamos a ver los cálculos necesarios. ¿Por qué? Es muy importante si a la hora de diseñar un circuito que entendamos por qué utilizamos los componentes y para qué sirven en nuestro circuito. Bien, para este video vamos a necesitar también que tengas instalado en tu PC el Proteus, el simulador de Proteus. Te estaré dejando en la descarga en la descripción de este video para que sea más rápido. Bien, entonces vamos a pasar a explicar entonces en nuestra pizarra el funcionamiento del circuito. Bueno, bien, estamos aquí entonces en el diseño del esquemático de nuestra fuente. Vamos a pasar a explicar cada etapa de nuestra fuente. Para eso he decidido dividir esta explicación en dos segmentos. La primera vamos a tener la parte de la rectificación con el transformador y el puente de diodos, y en la otra ya vamos a tener nuestro circuito completo y explicando cómo es la etapa de regulación y la etapa de filtrado. Bueno, quiero que sepas que para este circuito he implementado componentes que son muy comunes, que suele pasar que a veces encuentras circuitos de internet uno donde al momento de implementar y conseguir los componentes es muy difícil conseguirlos. Por eso para este circuito he conseguido los componentes más comunes que se utilizan y que sea muy fácil de implementar. Entonces vamos a utilizar un transformador de 110 a 24 voltios AC. Este transformador es muy común y es un transformador que consta en su secundario de dos fases y un neutro. ¿Qué quiere decir? Que al ser de 110 a 24 quiere decir que también podemos utilizar entre cada fase y neutro 12 voltios. Si queremos 24, que sería el máximo, utilizaríamos las dos fases. Ok, entonces en esta primera etapa vamos a obtener que al pasar nuestro voltaje secundario por un puente de diodo vamos a obtener nuestros 24 voltios, pero una señal rizada, rectificado pero rizada, aún no es completamente una señal directa. Algo importante, al momento de hacer nuestra simulación, en este caso nuestro simulador que es Proteus, hay que tener en cuenta que para obtener este voltaje deseado debemos conocer lo que es el factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento no es más que dividir nuestro voltaje en el secundario sobre el voltaje en el primario. Ese valor que nos dé ahí es el valor que vamos a introducir al momento de pulsar en nuestro transformador y darle ese valor para obtener nuestro valor. Otro valor muy importante que debes saber es que en Proteus, al momento de simular y de tomar la medición con un osciloscopio, nos va a arrojar es el valor eficaz. Por tal razón, el valor que vamos a introducir en nuestro alternador, que nos va a generar la señal alterna para la entrada al transformador, va a ser igual a nuestro voltaje, o sea 110 por raíz de 2. Ese valor es el que vamos a colocar aquí en nuestra fuente de entrada para cuando coloquemos un voltímetro en esta ubicación nos dé realmente 110. Bien, bueno, una vez tengamos nuestro voltaje rectificado y rizado, damos cuenta aquí que entra una señal de 110 y sale una señal de menor amplitud. Vamos a pasar entonces a explicar la parte de lo que es el regulador de voltaje y el filtro. Bien, bien, pues ya entendiendo nuestra primera etapa, que es la de la rectificación,
Vamos a pasar a nuestra segunda etapa, que sería esta que se encuentra de aquí hacia allá. Si se dan cuenta, antes de la entrada del regulador tenemos nuestro primer filtro. ¿De qué se encarga este filtro? Bien sabemos, la señal que obtenemos aquí a la salida del puente de diodos es una señal rizada. Con este primer condensador se va a lograr que se corrija ese rizado, haciendo nuestro primer filtro. Hasta ahí sería la parte de nuestra primera etapa. Vamos a analizar ahora nuestra parte de regulación y nuestra parte ya de filtraje. Bien, para esta ocasión hemos utilizado un circuito integrado, el LM317, que es un regulador de voltaje variable. Los reguladores de voltaje funcionan teniendo una tensión de entrada y a la salida vamos a tener una tensión menor. Siempre regulando esa tensión, si es fija en ese valor y si es variable entre los valores pues que permita el regulador. El LM317 es un regulador que es capaz de manejar corrientes hasta de 1.5 amperios y de regular hasta 1.2 voltios a 30 voltios, ideal para este circuito. Como ven, y es un circuito integrado que a la entrada soporta hasta 30 voltios. O sea, aquí tenemos 24 voltios, sería lo ideal. Lo ideal sería que la entrada sea lo menos lo más baja posible para que obtengamos mejores resultados. Pero si en el momento de diseñar una fuente que tenga un voltaje bastante alto, pues toca utilizarlo. Bien, entonces el LM317 funciona de la siguiente manera. Él con un voltaje de entrada ajusta un voltaje a la salida, que va a ser, como te dije, menor al de la entrada. Lo que va a hacer siempre es un diferencial. Por esta razón se utiliza un regulador y no se utiliza un juego de resistencia, que perfectamente lo podríamos utilizar aquí y hacer la caída de tensión que queramos. Pero al momento de dar una variación en la entrada, se va a variar también la salida. Por eso se utilizan estos circuitos integrados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener nuestra variación de voltaje con este regulador? Vamos a usar esta configuración que vemos aquí. Esta resistencia de 220 ohmios va a ser nuestra resistencia limitadora para el momento que este potenciómetro llegue a su valor de 0, la corriente no sea máxima aquí y no se dañe nuestro circuito integrado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es un divisor de voltaje en la salida del regulador. Esto nos permite que al variar esta resistencia, pues varíe nuestra salida en el circuito. Bien, al final de obtener nuestra salida deseada, vamos a colocar nuestro filtro final, que es el filtro que al fin nos va a corregir nuestro rizado completamente y vamos a obtener un voltaje totalmente directo. Bien, ahora en el transcurso del video te voy a enseñar cómo se calcula el condensador para el filtro para corregir el rizado dependiendo de este voltaje de rizado para que sea mínimo. Te voy a dar la formulita para que la tengas presente. Bien, si por aquí nos damos cuenta que he colocado dos diodos de color rojo. Estos diodos son muy importantes para la protección de nuestra fuente. Este de aquí para corregir que no haya un cortocircuito, si ocurre un cortocircuito entre nuestra salida y nuestro ajuste, y otro para la retroalimentación, evitando que así si hay un cortocircuito a la salida de nuestro circuito no se venga a este lado. Bien, creo que hemos abarcado todo. Quería hacer esta explicación porque es importante entender cómo funciona antes de ir a proteo y comenzar a colocar componentes, entender qué es lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, bien, vamos a pasar entonces a explicar cómo es el diseño de nuestra fuente en Proteus. Bueno, vamos a empezar en el mismo orden donde empezamos la explicación
del esquemático de nuestra fuente. Vamos a empezar por esta parte de aquí, que es la parte de transformación y rectificado. Como te dije anteriormente, vamos a pasar a explicar cada uno de los componentes y te voy a decir cómo haces para conseguir cada uno de estos componentes. Lo primero que vamos a necesitar es una fuente AC. ¿Cómo hacemos para conseguir esta fuente AC en Proteus? Vamos a ir aquí donde está la letra P, picamos aquí y vamos a colocar en nuestro buscador la palabra alternador. Simplemente con colocar alter nos debe aparecer donde esta parte donde dice alternador activo, animación AC de voltaje. Bien, entonces como yo lo tengo por aquí ya, simplemente le das aquí donde dice OK y listo, te va a aparecer aquí. Una vez lo tengas, lo picas y lo vas a ubicar en esta posición. Lo voy a colocar aquí en esta posición. Como yo lo tengo, ya me dice simplemente que si deseo reemplazar en componente, le voy a decir que no. Simplemente para demostrarte cómo sale el aquí suprimir. Bien, una vez tengas ubicado y fijado tu alternador, vamos a pasar a ubicar el transformador. Transformador, vas a colocar de igual manera que alternador, vas a colocar estas palabras que ves aquí, o esta palabra que dice trans 2P2S. Entonces vamos a mirar trans, nos aparece por aquí, vamos a encontrar, vamos a colocar trans, simplemente trans guión 2, entonces nos aparece aquí. Entonces nos damos cuenta, nos dice que el trans 2P2S es un transformador monofásico. Por acá tenemos un transformador monofásico, pero que tiene dos fases y un neutro. De esta manera podemos tener, como te expliqué anteriormente, entre fase y fase los 24 voltios y entre neutro y fase vamos a tener 12 voltios. Es un transformador muy común, muy fácil de conseguir y económico, y es muy funcional para este tipo de circuitos. Bien, entonces vamos a dar doble clic aquí en nuestra fuente y vamos a ver que tenemos 110 voltios, como te dije anteriormente, a una frecuencia de 60 Hz. Ok, entonces para el transformador vamos a tenemos la referencia, el nombre de la parte, y por aquí lo que nos interesa es esto que dice factor de acoplamiento, coupling factor. Entonces recordamos anteriormente cuando explicaba el diagrama del circuito que hablaba del factor de acoplamiento, que es igual al voltaje de salida que queremos sobre nuestro voltaje de entrada. En este caso, si dividimos 24 entre 110, obtenemos que es igual a 0.218181819. Bien, entonces ese factor de acoplamiento lo colocamos aquí y le damos OK para de esta manera obtener 110 voltios a la entrada y vamos a tener 24 voltios a la salida. Bien, entonces luego de configurar nuestra fuente y nuestro transformador, pasamos a ubicar nuestro puente de diodo. Nuestro puente de diodo aparece como este que está aquí, o simplemente picamos aquí y colocamos bridge, que significa puente en inglés. Bridge. Bien, entonces por aquí vemos que aparece nuestro puente de diodo. Escogemos este, el primero que aparece, dice que es un puente rectificador, soporta 50 voltios y 2 amperios. Este es perfecto. Ok, bien,
Entonces, una vez tengamos nuestro puente diodo, lo que vamos a hacer es conectar una fase a este punto y la otra fase a este punto, que sería la entrada AC. Esta parte de aquí sería la salida de C con esta de acá. Este sería el positivo, este sería el negativo. Para efectos de simulación, aquí no se conecta, pero en el diagrama, cuando explicábamos el circuito, tienes las conexiones que debes hacer para que tu circuito funcione bien. Entonces, por aquí abajo vemos representado que tenemos una señal de 110 voltios, la cual al ser transformada, reducida, pasa a 24 voltios, y vemos que una vez pasa por nuestro puente rectificador obtenemos esta señal. Bien, eso sería para la primera parte, que es la parte de transformación y rectificado. Vamos a seguir explicando nuestro circuito. No me he detenido a ir colocando y armar de nuevo el circuito, porque en la descripción del video te voy a dejar el archivo para que descargues el proyecto que tenemos aquí. Además de eso, nuestro proyecto también cuenta con el circuito PCB. Si quieres implementar tu circuito, lo he diseñado. Y si quieres aprender a diseñar circuitos en PCB en Proteo, te invito a que sigas viendo mis videos donde estaré explicando cómo realizar un circuito PCB para que lo imprimas y elabores tu placa de circuito. Bien, todo esto te lo voy a estar dejando en la descripción del video para que armes tu fuente y practiques en tu casa. Bien, entonces, una vez tenemos esta señal rectificada pero rizada, lo que les explicaba anteriormente, vamos a pasarla por un condensador para obtener esta señal de aquí arriba. Esta señal, que sería la señal rizada, pero ya con un voltaje pico a pico de rizado mucho menor. ¿Okay? El condensador, como les había dicho anteriormente, era un condensador de 4.16 por 10 a la menos 3 faradios, que vendría siendo más o menos 4160 microfaradios. Si se dan cuenta, es un condensador que si lo podemos aproximar, no encontraremos pues ese valor exacto, pero lo podemos aproximar a 4700 microfaradios, y ese es el condensador que he utilizado aquí. Bien, una vez tenemos nuestra señal pasada por aquí, por este primer filtro, entramos al LM317, que sería nuestro regulador. Bien, entonces la entrada 3 de nuestro pin sería la entrada del voltaje V sub I. La entrada 2, el pin 2 sería el voltaje de salida y el pin 1 sería el ajuste. Precisamente en este pin 1 donde vamos a colocar nuestro potenciómetro. ¿Cómo aparece este potenciómetro? Vamos a colocarlo de esta manera: POT raya HG. Entonces aquí tienes la guía para que vayas buscando tu potenciómetro. Bien, este potenciómetro, como les explicaba anteriormente, junto con esta resistencia de 220 ohmios, esta resistencia cumple dos funciones. La primera es evitar que cuando este valor de potenciómetro sea cero, la resistencia sea cero y la corriente se haga mayor, no haya sobrecarga en el regulador. Y la otra función que cumple es, si te das cuenta, hacer un regulador, un divisor de tensión entre este punto y este punto, entre el positivo y el negativo. De esta manera, si variamos esta resistencia, pues variará la salida de nuestro regulador. Bien, entonces ve que es muy sencillo. Simplemente por aquí me falta, que si lo dejé para esta instancia, para relevar la importancia que tiene, y es colocar un diodo aquí de protección y un diodo aquí en la retroalimentación, por si hay un cortocircuito a la salida o hay un cortocircuito en la entrada del ajuste del regulador. Bien, entonces vamos a buscar aquí, vamos a buscar diodo, escribe diode, vamos a escoger diodos, vamos a buscar nuestro diodo.
tenemos un diodo que es el común, damos diodo, genérico diodo, o sea que este no sirve, y vamos a ubicarlo por aquí. Lo ubicamos aquí, lo giramos y lo vamos a colocar entre este punto y este punto. Luego vamos a ubicar otro diodo para evitar recirculación en un cortocircuito de corriente. Vamos aquí, ubicamos aquí, aquí y aquí. Bien, listo. Entonces tenemos nuestro regulador protegido contra sobrecorriente. Bien, entonces pasemos ahora ya a la etapa de filtrado final. Para hacer nuestra etapa de filtrado final, pues utilizamos los cálculos que te mencioné anteriormente. Ya habiendo hecho este primer filtraje y saliendo aquí, pues podemos, de acuerdo a la carga que coloquemos aquí, saber cuánto va a ser nuestra corriente de carga. La frecuencia de filtrado pues será la frecuencia, porque la frecuencia no se varía, sería la misma frecuencia aquí de la fuente AC, y tendríamos el valor de este capacitor. Yo lo he colocado de 4700 porque aquí es de 4700 también, y asegurar un rango mayor y que mi filtrado sea totalmente correcto. Bien, entonces al obtener aquí a la salida de nuestra fuente, o vamos a tener 12 voltios. En el título del proyecto dice una fuente regulable de 0 a 12 voltios, pero acuérdate que en las características de este circuito integrado decía que era capaz de regular de 1.2 a 12 voltios. Bien, entonces entre mayor sean y más exactos sean tus cálculos, pues vas a obtener los resultados aproximados. De todas maneras, los cálculos o las características de los circuitos integrados son valores ideales. En la práctica hay muchos factores que influyen. Bien, entonces vamos a pasar a hacer una prueba de nuestro circuito. Una vez que tengamos todo nuestro circuito implementado, vamos a venir aquí y vamos a dar run a nuestra simulación. Damos cuenta que tenemos aquí, como te mencionaba anteriormente, este valor. Acuérdate que esta fuente es de 110 voltios, pero aquí tenemos un valor de 77.5 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el valor eficaz. Acuérdate que te decía que para obtener el valor RMS debías dividir o multiplicar, el valor del voltaje por raíz de 2. Entonces aquí lo que tendríamos entonces sería el valor del voltaje dividido entre la raíz de 2, que sería el voltaje eficaz. Bien, aquí a la salida sí vamos a tener nuestros 24 voltios que hay de fase a fase. Bien, por acá entonces tendríamos a la salida 13.2 voltios. Fíjate lo que te dije anteriormente, que los cálculos de estos diseños son ideales, pero en la práctica pues hay muchos factores que influyen: la temperatura, las conexiones, los cálculos, todo influye. Entonces tenemos que, cuando nuestro potenciómetro tiene un valor, vamos a bajar otro poquito, tiene un valor mínimo de 0, alcanzamos a tener 13.2 voltios en nuestra salida. Ahora vamos a ir incrementando para ver hasta qué valor nos regula nuestra fuente. Vamos incrementando, vemos, y tenemos en 100% que nuestra fuente regula, como te dije anteriormente, según las características de nuestro circuito integrado: 1.2 voltios, 1.25 voltios hasta 13 voltios. Bien, de esta manera vemos que nuestro circuito implementado funciona. Es una fuente muy práctica que la puedes implementar sin mayor costo. Todos sus componentes son bastante comerciales y muy económicos. Bueno,
vamos acá, entonces vamos a hacer una breve explicación de lo que es el circuito impreso. Bien, entonces por aquí tenemos nuestro circuito impreso que he diseñado. Como te dije, en este video simplemente quería explicar el diseño como tal y la simulación. En próximos videos te estaré explicando cómo se hace para que tus circuitos profesionales, tus circuitos integrados se vean lo más profesional posible. Si ves un circuito integrado que se ve bastante organizado y bien diseñado. Vamos a ver aquí cómo sería una vista en 3D. Y esto sería el producto final que obtendríamos de nuestro circuito. Si ves, en la parte de abajo nuestras pistas muy bien diseñadas, tendría